Anibelca Rosario más cerca. Lo prometimos previo a la pausa. Rosa Elcarte. Rosa Elcarte es una técnica, una persona con experiencia en temas de niñez, en temas de familia. Es la representante en el país o la máxima del Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez, UNICEF. Y le damos la bienvenida a Maseca. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Anabelca, y muchísimas gracias por esta invitación. Buenas noches. Sí, la tenemos, a ver. Sí, buenas noches, señora Rosa. Bienvenida más cerca. Conversamos para usted, Anibelca Rosario, Dari Terrero, Marisol Mendoza y este servidor Hansel García. Un honor tenerle. Muchas gracias. No sé si se me oye bien. Sí, la escuchamos. Perfecto. Bueno, señora Rosa, quizás nuestra primera pregunta, nuestro primer abordaje. Este fin de semana se conoció la noticia de rescate de varias menores que eran explotadas sexualmente en un sector de Santiago de los Caballeros. Y dicho sea de pasada, 2 de ellas están en estado de gestación. Desde la UNICEF, ¿tienen ustedes algún abordaje en ese sentido? Y dicho sea de pasada también, pues que nos explique si ustedes conocen de la cifra de explotación sexual en niños, niñas y adolescentes en el país. Bueno, sí, efectivamente, dentro de lo que es la violencia contra los niños, el tema del abuso sexual y de la explotación sexual es muy frecuente en el país. ¿Se oye? No sé si se me está oyendo. Sí, le escuchamos perfectamente. Perfecto, sí. Evidentemente hay cifras, pero son cifras de denuncias, son cifras además no consolidadas con todos los departamentos de Procuraduría. Por lo tanto, cifras reales de lo que existe en el país no las tiene Dominicana, pero no las tiene casi ningún país, pues que esto es un delito, ¿sí? Y al ser un delito, lógicamente, es muy difícil que cuando tú hagas una encuesta te digan quién va a cometer los delitos, ¿no? Entonces, por eso las cifras no son. Sí que es cierto que cuando vemos el número de casos de violencia contra los niños, de temas mucho más leves y son muy elevados, también tenemos conciencia de que la explotación sexual es uno de los problemas, diríamos, más preocupantes que tiene el país en cuanto a violencia contra los niños. Muy ligado, lógicamente, al embarazo adolescente y en algunos casos muy ligado también a esas niñas casadas tempranamente. Sí. Sí, hay otra situación, señora Elcarte, y tiene que ver con la prohibición del matrimonio entre personas menores de edad o una menor de edad con un mayor de edad. Usted sabe, porque de hecho UNICEF hizo activismo, hizo acompañamiento en ese sentido, y ya afortunadamente tenemos la ley que prohíbe esa posibilidad, pero desde el punto de vista, obviamente, de la formalidad. En el día a día, nuestras niñas, nuestros niños inclusive, se siguen uniendo a edad temprana a personas adultas que en muchos casos pues las manipulan y las utilizan. ¿Qué tipo de políticas entiende UNICEF que se deben implementar tendente a lograr que cada día menos niñas, niños y adolescentes se involucren en algo tan pesado y tan fuerte como es el matrimonio? El matrimonio de derecho ya no es posible, pero el de hecho sigue ocurriendo. Bueno, efectivamente, gracias a Dios, el matrimonio legal ya no existe y eso que parece que es poco, es mucho porque está mandando un mensaje a todas las niñas y niños que se casan antes de los 18 años de hecho, ¿verdad? Aunque no sea con papeles, de que eso no está bien. Entonces, hemos hecho algo que es muy importante y era importantísimo hacerlo, pero sabemos que ese es el primer paso. Ahora falta un paso enorme para lo que tú decías, Anabelca, de conseguir que esos, fundamentalmente niñas, aunque también niños, pero mayormente niñas, y muchísimas veces, la inmensa mayoría de las veces con personas bastante mayores que ellas, acaben uniéndose. Y eso hace falta una labor de concienciación y una labor de trabajo muy fuerte para cambiar pautas culturales del país. Pautas culturales de los hombres mayores que van buscando a esas chicas porque se creen más machos, ¿sí? Digamos, en un entorno como tiene este país, que es muy machista, ¿verdad? Pues al hombre le da un plus de machismo el haber conseguido una niña jovencita, ¿verdad?
un cambio también de mentalidad en esas familias que a veces pensando que a esas niñas les hacen un favor para que mejoren su situación económica, las acaban empujando a ese casamiento de hecho, ¿verdad? Y luego vemos las cifras de feminicidios y las cifras de violencia, que cuando echas marcha atrás, muchas veces esas personas han estado casadas desde muy temprana edad. Persona de 27 que mata a su concubina de 18 y se han casado y estaban unidos hace 4 o 5 años, eso lo vemos todos los días. Entonces, ¿qué hace falta ahora? Hace falta unas políticas públicas absolutamente transversales, ¿sí? Y aunque tienen que trabajar muchas instancias, hay cuatro entidades que son las que más pueden trabajar y con las que ya estamos empezando a trabajar. Una es precisamente el programa de protección social. ¿Por qué? Porque son las niñas más pobres las que más se casan, ¿sí? Entonces, trabajando con el programa de protección social podemos llegar a sus familias, a las familias beneficiarias del programa y a las niñas que viven en esas familias. Y de hecho, ya llevamos un par de años preparando unos programas en la fase inicial de unos programas con Prosori para trabajar en varios municipios del país precisamente los primeros programas de política pública, de instituciones públicas para prevenir el matrimonio infantil. ¿De qué se trata? Pues se trata fundamentalmente de trabajar con las chicas durante alrededor de un año a través de explicarles, de empoderarlas en sus derechos, de decir que ellas tienen la libertad de elegir qué carrera estudiar sin que le imponga a nadie que se va a casar, etc. Porque hay que tener en cuenta que también la chica a partir de los 15 años, en todos los estudios que hemos hecho en el país, y ya se le considera mujer, siente una presión social muy importante para casarse pronto. Porque también en los estudios que hemos hecho dicen que la población de las comunidades dice que las mujeres cuanto antes se casen mejor, entre los 18 y los 21, claro. Entonces, desde los 15 tiene una presión social y por eso buscan muy pronto ya también ese matrimonio para no quedarse jamona, para no quedarse... Doña Rosa, pero todo ese... Usted habla de las políticas transversales, pero propiamente esa propia presión social de las comunidades, específicamente comunidades alejadas de aquí de Santo Domingo, donde se ve con mayor frecuencia ese fenómeno de la necesidad de casarse temprano, obedece también a la falta de oportunidades, a la falta de opciones que tienen esas jóvenes. ¿Qué se está haciendo desde UNICEF, desde la política conjunta para crear opciones en esos lugares apartados donde hay una gran cantidad de jóvenes que no tienen otra opción que finalmente casarse porque no hay manera de estudiar, no hay manera de encaminar ni emprender un proyecto? ¿Cuáles son las opciones que tiene un joven del sur profundo? Sí, efectivamente has tocado el clavo en los dos temas que arden, ¿verdad? En el cambio de mentalidad de las niñas, de los padres y de los hombres mayores, que si no hubiera hombres mayores que quisieran casarse, aunque la niña fuera pobre, no se iba a casar. Así es. Es muy importante esto de los hombres mayores porque cada vez que analizamos le echamos la culpa a los papás o a las niñas. Pero hemos hecho multitud de estudios y jamás ni los papás, ni las niñas, ni los propios hombres mayores, ellos creen que tengan ninguna responsabilidad en esto. O sea, que aunque la niña fuera pobre, si realmente los hombres mayores no fueran a buscarla, si no quisieran casarse con ellas, no habría ese matrimonio. Pero tienes toda la razón de que son dos patas, ¿no? La primera pata del trípode, por llamarlo así, es todo el trabajo con las familias y las comunidades, de ese cambio de comportamiento. Y la otra pata importante de esta intervención es crear formación y capacitación adecuada a cada zona. De hecho, en los programas vamos a iniciar ya la inclusión del trabajo con el EFOCAN, pero tras investigar qué cursos hay que dar en cada sitio. No se puede dar el mismo curso en Iguay, donde una parte de la población va a trabajar probablemente en temas turísticos, que en Santo Domingo Norte, que en Barahona. Entonces, la idea es que los cursos los vamos a adecuar al estudio de la población, ¿verdad? Y como para cerrar un poco Bueno, sí. Señora Rosa, ahí también, además de esto del matrimonio infantil o la prohibición de esto y las políticas que deben enrumbarse a concluir para terminar con esta problemática, también en el tema del embarazo en adolescentes, que no necesariamente tiene que darse en unión libre o en pareja, sino que surge de una relación esporádica e informal propiamente por la situación de educación sexual que tienen nuestras niñas y adolescentes.
¿Cómo estamos en esa materia? ¿Tienen ustedes números ahora y cuáles son las regiones más afectadas a esta problemática? Mira, los embarazos adolescentes, según un estudio que hicimos UNICEF y el Banco Mundial, 2 de cada 3 embarazos se dan porque la niña ya se ha casado, ¿sí? Y efectivamente el otro, 1/3, eso porque la niña no tenía acceso a anticonceptivos, bien sea porque no la habían formado, bien sea porque no había físicamente acceso, o también pues porque se despistaron, ¿verdad? Eso digamos que es el resumen. Por lo tanto, trabajar en matrimonio infantil y trabajar en embarazo adolescente hay un componente de políticas muy similares, ¿sí? Otras no. Efectivamente es necesario también incluir todo el tema de salud sexual y reproductiva para aquellas que se han quedado embarazadas, pero que no tienen nada que ver con un matrimonio, o incluso para que se quiere ver con un matrimonio, ¿verdad? Entonces, por eso, con el Ministerio de Educación, nosotros hemos hecho ya el año pasado un trabajo importante en formación de género y matrimonio infantil, para que los chicos y las chicas vean qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y también hemos trabajado en otros momentos, y ahora con el tema de la pandemia no lo estamos haciendo, para promover efectivamente que también en las escuelas hay una formación en salud sexual y reproductiva, para que la niña sepa además que no tiene por qué tener sexo si ella no quiere, porque en muchos casos las niñas en el país tienen sexo porque se creen que si no el hombre las va a dejar, el hombre no las va a querer, es una prueba de amor. O sea, tenemos que enseñar a las niñas de que pues, tienen que tener sexo cuando ellas quieran y sobre todo cuando estén bien protegidas, pero no exclusivamente porque la pareja se lo ha pedido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, diríamos que trabajar con la autoestima de las niñas es muy importante. ¿Cuáles son las regiones más afectadas por el embarazo en adolescentes, señora Rosa? Pues mira, estamos hablando de los más pobres. Lógicamente toda la zona de la frontera con Haití, y la parte también de Barahona, Asua, etcétera, toda esta franja, ¿sí? Señora Rosa Elcarte, el ministro de Educación anuncia que pese a la oposición de algunos sectores, mañana será anunciado el plan de retorno a clase de manera gradual y presencial. ¿Cuál es su opinión voluntaria? ¿Cuál es su opinión en ese sentido? ¿Usted cree que las condiciones están dadas y hay un ambiente sano para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan volver a las aulas de manera presencial, obviamente? Bueno, las condiciones estaban dadas hace mucho tiempo ya, ¿sí? Cuando hablamos de vuelta a clase, y UNICEF lo ha hecho repetidamente, por todas las consecuencias negativas que tiene que los niños estén cerrados en su casa, porque aprenden menos, porque no socializan, porque tienen ya problemas de salud mental, porque sobre todo los niños pequeños, que son los que más aprenden jugando, no están aprendiendo, y nosotros estamos ayudando muchísimo al Ministerio de Educación en toda la educación no virtual. Estamos ayudando muchísimo, pero sabemos cuanto más pequeños necesitan más la interacción y el juego para aprender. Lo que significa, doña Rosa, y perdóneme, lo que significa que UNICEF y usted personalmente apoyan el regreso a clase de manera presencial. A ver, estamos hablando siempre de un regreso. Primero, quiero recordar una frase que le quería decir que es importante. Según un informe de UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud, con la pandemia, lo último que se debía cerrar eran las escuelas y lo primero que se debe abrir es las escuelas, valorando beneficios y perjuicios de las dos. En este caso y en este país, estamos hablando de un retorno progresivo, ¿sí? De tal manera que prácticamente nunca va a ser presencial, por lo menos en este año, porque va a haber clases que van a admitir probablemente a la mitad de los niños, y la mitad de los niños van a estar en casa. O sea, va a haber probablemente, y se van a ir abriendo escuelas, pero cuando se abra una escuela no quiere decir que todos los niños van a ir de golpe a esa escuela. Cuando se abra una escuela probablemente va a haber un número determinado de niños que van a estar en esa escuela dando clases y un número determinado de niños que también van a estar en su casa. Y a los 2 días irán intercambiándose. O sea, la presencialidad, tal como antes del COVID, va a tardar en llegar. Y UNICEF eso lo entiende y lo apoya, ¿sí? No estamos pensando en que podamos volver mañana todos juntos, todo el país, a las clases, con el almuerzo y con los 40 años en clase. Eso no. O sea, hace falta volver a clases con protocolos, y los protocolos es evidentemente que haya menos niños, que las ventanas estén abiertas, que si hay algún caso inmediatamente se haga un análisis de los casos de alrededor, etcétera. Lo que sí que hemos planteado siempre es que teníamos que tener cuanto antes ese protocolo, ¿sí? Y una vez que tengamos un protocolo y que hayamos ya definido las circunstancias, ir valorando e ir abriendo. Y especialmente abriendo, empezando por los más pequeñitos, porque como decía, primero son los que menos contagian. Los estudios que se han hecho en todo el mundo se ve que los niños
hasta los 12 o 14 prácticamente ellos, si están con COVID es porque se han contagiado un adulto. Ellos se contagian muy poquito. Y también se ha visto que los profesores sí tienen medidas de control, como las que ustedes tienen también cuando trabajan, pues tienen el mismo riesgo de contagiarse que cualquiera de los que están trabajando en cualquier otro sitio, ¿sí? Entonces, la vuelta a clase sí, la vuelta a clase es progresiva y la vuelta a clase es semipresencial, porque cada país tiene que ir aprendiendo de sus experiencias. No es lo mismo este país que Nicaragua, que Argentina, ¿verdad? Entonces, cada uno hace sus experiencias piloto y con sus aprendizajes va definiendo los protocolos a seguir. Pero bueno, cuando hablamos vuelta a clases no es la vuelta exactamente como estábamos antes de pandemia. Es con protocolo, y protocolo significa pocos chicos en clases. Aunque mañana se formaliza este calendario, ya de hecho el Ministerio de Educación ha dicho que va a empezar por las provincias de Monteplata y otra que ahora mismo no recuerdo, pero que son las dos provincias donde en términos generales hay menos niveles de contagio, están por debajo del 5%. Ya por último, doña Rosa, ¿tiene UNICEF algún estudio, no solo de República Dominicana, sino quizás de la región, donde esté claro hasta qué punto hemos perdido o hemos tenido retrasos en el nivel de aprendizaje a propósito por este cambio del aula a la casa? ¿Eso ya está documentado y ustedes han tenido acceso como entidad? Sí, va a ver, evidentemente cuando volvamos lo veremos aquí, porque todavía no hemos vuelto, sí. Pero lo que sí está ya documentado a nivel mundial es que especialmente con los más pequeños, y estoy hablando desde el año hasta los 8 especialmente, o por ahí, ¿sí? Ellos son los que más han sufrido. Porque un niño de 5 o de 6 años delante de un televisor o con un cuadernillo no aprende, porque con el cuadernillo está su madre explicándose y delante del televisor va a cambiar los dibujos y no puede mantener Entonces, esos niños, y que además son los que menos contagian, ¿sí? Entonces, en eso sí que se ha comprobado que aprenden menos a leer y a escribir, que aprenden menos a sumar y a restar. O sea, y entonces si tenemos esa base floja, si tenemos niños que van pasando la edad en las que ya tenían que saber leer y escribir y unas operaciones matemáticas más sencillas, y eso no lo aprenden, si no hacemos luego un refuerzo importantísimo en la vuelta a clase, eso lo van a arrastrar, van a empezar a repetir cursos y van a abandonar muchos más. Y lo que también se ha medido mucho es que entre los más vulnerables hay muchos que han abandonado ya las clases. Bueno, muchísimas gracias a doña Rosa Licarte. Ella es la representante de UNICEF en República Dominicana. Gracias por esta actualización, por esta visión más amplia de los temas que afectan a la niñez en el país y más allá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A usted. Nos vamos a la pausa y regresamos con una dominicana que se destaca y de muy buena manera en tierras de Colombia. Ya volvemos. A nivel Rosario más cerca.